Muy buenas noches. Estamos en el último susurro. Hoy les traigo la historia de una carretera muy famosa por sus diversas historias, desde avistamientos ovnis hasta historias de terror. Les estoy hablando de La Rumorosa, una carretera que de por sí es muy peligrosa, dado a que está llena de curvas y precipicios. Espero que les guste, y ya saben, pongan sus audífonos y que comience el terror. La carretera de La Rumorosa es una carretera emblemática de Baja California, México, que se construyó en los años 40 y es conocida por ser una de las carreteras más peligrosas del país. Se extiende por más de 20 kilómetros, desde Tecate hasta Mexicali, cruzando la Sierra de Juárez, y es muy famosa por sus curvas cerradas y fuertes pendientes, y desafortunadamente, trágicos accidentes. Es un gran reto para sus conductores por sus condiciones extremas, como fuertes vientos y niebla densa. El nombre de La Rumorosa previene del sonido del viento al atravesar las rocas y cañones de la sierra, que genera un murmullo constante que se escucha a lo largo del camino. Es una carretera emblemática y es muy famosa por su peligrosidad y ambiente intrigante, pero más allá de sus características geográficas, La Rumorosa también es célebre por las leyendas que ha tejido a lo largo de sus años. Estas historias de encuentros sobrenaturales y apariciones en sus sinuosas curvas han captado la imaginación de muchos relatos de viajeros, que afirman haber visto figuras espectrales que al hacer contacto visual desaparecen sin dejar rastro, amplificando la sensación de inquietud y misterio que acompañan a quienes transitan el camino. El trailero de La Rumorosa. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra las rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió tomar el camino y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca y sin embargo cuando se dio cuenta se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque el hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no pude ir. Mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor. Con gusto lo llevaré. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío que le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo que se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes a la puerta y esperó a que le abrieran. Dígame, joven. Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? Sí, soy yo. Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler y ya no pudo llegar. No puede ser. Mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas
Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía una fuerza extraña que lo invadía. «Gracias, amigo», le dijo con una voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con sus amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres. Días después, el joven se enteró de eso mismo, que le había pasado a otros compañeros en el mismo tramo, y que para quienes no llevaban el dinero a su esposa, las consecuencias eran fatales. No sé si sea mito o realidad. Al ser cuestionados sobre la leyenda, las opiniones de los operadores son ambiguas. Unos afirman que se trata solo de una leyenda urbana inexistente. Otros indican que la historia es real y que a algunos compañeros sí les ha pasado. Ese es el caso de don Manuel Zambudio, un operador originario de Mérida, quien mandó una carta al medio Novedades Yucatán, donde explicó a uno de sus mejores amigos de nombre Sebastián que le pasó algo relacionado con esta historia. Según su testimonio, Sebastián circulaba por la Rumorosa cuando un hombre de apariencia trailero, por la ropa que vestía, le pidió que se detuviera. Este lo hizo y al ver en su retrovisor se dio cuenta que no estaba la persona y decidió seguir su camino. Para su sorpresa, no había avanzado ni 2 kilómetros cuando de pronto ve a la misma persona en la misma actitud, pidiendo un aventón, lo cual era imposible, pues lo había dejado atrás en la carretera. Al llegar al paradero, Sebastián le comentó a sus compañeros lo que había ocurrido. Estos le dijeron: «Bienvenido al club», y los hombres le contaron su leyenda. La enfermera de la Rumorosa. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados, sin importar la hora a donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada: «Señorita Eva, mi esposo está enfermo. Necesito que lo atiendan, por favor. Venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene? Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche estuvo quejándose». Dime por dónde vives. Cerca de la Rumorosa. Sí está algo lejos. Mire, primero voy a ver a una vecina que también está enferma. Pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada la visita, salió rumbo a la Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del sol de mediodía, pero en su prisa por llegar a donde lo esperaban, equivocó el camino. Me dijo que la casa iba a estar por aquí. No sé si ya me perdí. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed. El agua que llevaba se le había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de la Rumorosa. Una sensación de temor la invadió porque sabía las historias del lugar, en las que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. La mujer echó a correr desesperada entre las rocas, hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron una mujer vestida de blanco que pedía raid. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentado a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda, siempre desaparecía frente al panteón. La mujer desaparecía frente al panteón. Se dice
que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera en turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no ha sido posible hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más. El aventón. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Carlos, un conductor de carga pesada, bajaba por las curvas interminables de la Rumorosa. Las luces de su tráiler apenas lograban penetrar la neblina espesa que lo rodeaba. A pesar de tener años manejando por esa ruta, esa noche algo sentía distinto. El sonido del desierto pesaba más de lo normal. Fue entonces cuando la vio. Una mujer parada al borde del camino vestida de blanco, empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia. Aunque el cielo estaba seco, extendía el brazo pidiendo que se detuviera. Carlos frenó. No era común ver a alguien ahí a esas horas. Abrió la puerta del copiloto y ella subió sin decir una palabra. Su rostro estaba oculto por lo largo de su cabello negro y su vestido chorreaba agua en el asiento. ¿A dónde la llevo? Pero se quedó en silencio. ¿Estás bien? La mujer solo asistió levemente, mirando hacia enfrente. Carlos sintió un escalofrío y decidió no insistir. Continuaron por varios kilómetros sin hablar. El aire adentro de la cabina se volvió helado y su aliento comenzó a hacerse algo visible. Cuando volteó a verla, ella ya no estaba ahí. El asiento estaba seco, sin rastros de humedad. Carlos frenó de seco y bajó con el corazón a 1000. Dio vueltas alrededor del tráiler, alumbrando con su linterna, pero no había nadie, ni huellas ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Solo el sonido del viento, silbando entre las rocas, y algo más. Una risa baja y suave, justo detrás de él. Volteó pero no vio nada. Subió de nuevo al tráiler a encender el motor. La radio, que no había encendido en todo el trayecto, comenzó a sonar sola. Una canción antigua de esas que no escuchaba desde niño. Y entonces una voz suave femenina susurró cerca del oído. Carlos no volvió a manejar de noche y jamás volvió a recoger a nadie en esa carretera. Luces en el retrovisor. Marcos era un joven amante de los road trips extremos. Con su cámara y su viejo sedán, se propuso a recorrer las rutas más peligrosas y misteriosas de México. Su último destino, la Rumorosa, una carretera envuelta en niebla y leyendas y muerte. Era medianoche cuando empezó el descenso. El viento golpeaba con fuerza y la neblina danzaba entre las curvas. Condujo con calma, documentando con su cámara cada tramo. A medio camino, notó en el retrovisor unas luces tenues que se acercaban lentamente. Un coche clásico, quizá de los años 60, sin placas. Las luces no encandilaban, pero lo seguían de cerca, muy cerca, demasiado cerca. Pensando que era otro viajero, se hizo a un lado para dejarlo pasar. El auto no lo rebasaba. Se detuvo también, manteniéndose justo detrás. Marcos bajó la ventana y sacó el brazo, haciéndole señas. Nada. Solo él redondeó el motor antiguo detrás de él. Molesto bajó del coche, pero al mirar atrás no había nada. Ni luces, ni motor, ni rastro de llantas.
La carretera estaba vacía. Sintió cómo se le erizaba la piel. Subió al auto repentinamente, puso seguro a las puertas y aceleró cuesta abajo. A los pocos minutos volvió a ver las luces detrás. El corazón le latía con fuerza mientras pisaba el acelerador. Las curvas se volvían más peligrosas, pero ese coche lo seguía, como si fuera a empujarlo fuera del camino. En un arranque de adrenalina, se desvió por un camino de terracería que conocía por sus mapas. Avanzó a toda velocidad hasta que las luces desaparecieron por completo. Suspiró y rió nervioso. Pensaba que tal vez había alucinado. Revisó su cámara aún grabando, rebobinó el video para ver si había captado algo. Y ahí estaba, el auto clásico siguiéndolo. Pero lo más escalofriante fue el último cuadro, antes de que desapareciera. Un rostro pálido sin ojos, en el asiento del conductor, mirándolo fijamente a través del retrovisor. La cámara dejó de funcionar segundos después. Marcos subió este video a la red, pero desapareció misteriosamente a los días, y de Marcos tampoco se supo nada. Dicen que si manejas por la Rumorosa a solas, hay una probabilidad de que ese mismo auto te siga. Si lo ves demasiado tiempo, ya no podrás dejarlo de ver. Susurros en la cabina. Don Gilberto era un trailero veterano. Llevaba 30 años recorriendo las carreteras de México, pero siempre evitaba en particular la carretera La Rumorosa. Decía que ahí había algo que no era de este mundo, algo que no quería que lo vieran. Pero esta noche no tuvo opción. El cliente necesitaba la carga para el amanecer, y solo en esa ruta le daba tiempo de llegar. Así que se armó de valor, preparó café bien cargado y encendió su música norteña favorita. Todo parecía normal, hasta las 3:17 a.m. El estéreo se apagó por completo. Pensó que era una falla eléctrica, hasta que oyó su nombre, claro y firme dentro de la cabina. Volteó con violencia. No había nadie. Bajó la velocidad. El aire se tornó frío, tan denso que se podía ver su aliento. Y entonces, esta vez más cerca. Gilberto, no mires atrás. Sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Tenía la piel helada, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Intentó encender la radio de nuevo, pero el estéreo comenzó a sonar por sí solo, emitiendo grabaciones distorsionadas, gritos y llantos de niño y oraciones en latín. Fue entonces cuando el espejo retrovisor comenzó a empañarse por dentro, como si alguien estuviera respirando junto detrás de él. Con el corazón a punto de estallar, giró el espejo hacia él. Lo que vio lo perseguiría hasta el final de sus días. Una figura delgada, con ojos vacíos, encorvada detrás del asiento, con una sonrisa que se extendía más allá de los límites del rostro. Lo observaba, como si llevara horas ahí. El camión salió del camino, cayó varios metros cuesta abajo, pero milagrosamente Gilberto sobrevivió. Cuando llegaron los paramédicos, lo encontraron fuera de la cabina, cubierto en sangre y con una sola frase que repetía una y otra vez: no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Nunca volvió a manejar. Se dice que en sus noches de delirio aún escucha esas voces y a veces, cuando duerme, habla en idiomas que nadie reconoce. El ritual de las rocas. Abril era una fotógrafa de documentales, amante de lo paranormal. Escuchó rumores de que en las profundidades del desierto, cerca de la Rumorosa, existía un conjunto de formaciones rocosas, donde según los pueblos originarios, las piedras hablaban. Decidida a descubrir la verdad, se internó sola en la zona, llevando solo su cámara, una tienda de campaña y una linterna potente. Pasó 2 días explorando en las noches. El viento silbaba como si alguien murmurara, justo afuera de su tienda. En la tercera madrugada, algo cambió. Despertó por un sonido seco, como rocas golpeándose entre sí. Al asomarse, vio figuras humanas en lo alto de la colina.
rodeadas de piedras en forma de espiral. No tenían linternas, no tenían rostros visibles. Abril, impulsada por la curiosidad y el miedo, siguió a lo lejos y se ocultó detrás de unas rocas. Desde ahí vio el ritual. Los encapuchados cantaban en una lengua gutural, mientras en el centro de la espiral había una figura de piedra con una boca abierta gigante, como un grito congelado en el tiempo. De pronto, uno de ellos arrojó un animal muerto al centro del círculo. La tierra empezó a sentirse un poco diferente. El aire, los susurros del sonido, un lamento profundo que no parecía humano. Fue entonces cuando Abril tomó una foto y en ese instante todos los encapuchados voltearon hacia ella, como si lo supieran desde el principio. Corrió como nunca antes, pero la oscuridad de ese desierto es distinta. Es como si te tragara. La linterna comenzó a parpadear, el aire se volvió pesado. Se sentía que algo la seguía. No pasos, no voces, sino algo más, algo antiguo, más primitivo. Logró llegar a su tienda, agarró su mochila y huyó del lugar. Días después subió las fotos a su computadora. Todo estaba normal, excepto una imagen, la del ritual. En la foto, los encapuchados ya no estaban en el lugar. Había una figura gigante, parecida a un cuerpo humanoide, hecho de piedra y sombras, con cuernos, brazos como ramas secas y una boca abierta, llena de dientes, demasiados dientes. Esa noche soñó con la figura que le susurró al oído. Desde entonces Abril desapareció. Solo quedó su cámara con las imágenes dañadas. Algunos investigadores encontraron sus notas y una frase escrita decenas de veces. Las piedras no hablan, las piedras gritan. Y si algún día decides explorar esas formaciones, no sigas las voces, pero si lo haces, ella también te verá a ti. Luces en el cielo. Iván era un radioaficionado desde niño. Le encantaba interceptar señales perdidas, ruidos extraños del espacio y transmisiones olvidadas. Una noche, mientras conducía por la Rumorosa, captó una señal diferente. No era música ni voces humanas. Era una frecuencia baja, casi como un lamento metálico, que se repetía cada 13 segundos. Detuvo su coche cerca de un viejo mirador abandonado. La señal se intensificaba. Revisó su receptor y notó que provenía de lo alto de la colina rocosa. Sin pensarlo mucho, subió con su linterna, grabadora y radio en mano. Cuando llegó, lo vio. Un círculo perfecto de piedras, en cuyo centro había una formación extraña, como de una antena natural, hecha de metal oxidado, aunque ningún metal debería surgir del suelo así. Y sobre él, 3 luces que flotaban en total silencio, en forma de triángulo. No hacían sonido alguno, pero de pronto Iván escuchó un tipo de voces dentro de su cabeza. Volteó instintivamente. Las luces bajaron lentamente. No tenían forma definida, solo siluetas que parpadeaban. Y entonces el tiempo pareció detenerse. No podía moverse, no podía hablar, no veía nada. Veía imágenes que no comprendía, cuerpos humanos flotando en salas oscuras, tipo de símbolos que él nunca había visto, o escuchaba voces como murmuros. Y en esa profunda oscuridad alcanzaba a distinguir unos ojos gigantes, más grandes de lo normal. Cuando recuperó el control, se encontraba acostado en el piso, rodeado de marcas y quemaduras en su cuerpo. Su radio estaba destruida, su grabadora seguía grabando. Subió a su coche y regresó a casa. Al volver a casa revisó la cinta. No habían voces, no había sonidos, solo una frase repetida en varios idiomas, uno de ellos irreconocible.
El portal ya se abrió. Desde esa noche, Iván comenzó a sufrir insomnio y pérdida de tiempo. A veces despertaba con las uñas llenas de tierra, con dibujos extraños en los brazos que desaparecían al amanecer. Y lo peor fue cuando alguien tocó a su puerta a las 3:30 am. Al abrir no había nadie, solo una piedra negra, perfectamente redonda, y una nota escrita en un papel delgado como piel. Ya sabes demasiado, ahora verás lo que viene del cielo. Desde entonces, Iván enloqueció, fue internado, pero algunas aseguran que él ya no fue el mismo. Desde ese viaje que tuvo a la Rumorosa, él nunca volvió a ser igual. Ahora, en el internado, solo repite una frase: no somos dioses, somos los que los dioses temen. Como vieron, la Rumorosa está llena de misterios. Estas son solo unas cuantas historias. Existen muchísimas más. Si les gustó, no olviden darle like, suscríbanse. Si quieren una segunda parte, déjenlo en sus comentarios. Y ya saben, están en el último susurro.